Mi nombre es María Los Ángeles Palomo y nos encontramos en este capítulo de Primicia, aquí en Conexión Vital. Este capítulo lo tenemos de la mano con la doctora Fernanda. Doctora, ¿cómo está? Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo los próximos minutos y pues imagínense, además en la casa, en el hospital donde me formé como médica. Bueno, doctora, quisiera preguntarle, ¿quién es Fernanda Hernández? Bueno, Fernanda Hernández es una mujer nacida en Pereira, que tiene un hermano, que terminó en el hospital militar por su vínculo familiar. Mi papá es militar retirado, entonces por eso vengo a esta casa a estudiar medicina, pero por cosas de la vida termino ejerciendo la medicina desde los medios de comunicación y ahí ya llevo 20 años. Y ahí encontré otra forma de ejercer esta profesión y puedo decirles con conocimiento de causa que la información salva vidas y que cuando me vean por ahí, recuerden que soy una persona absolutamente feliz y convencida de lo que hace. Bueno, doctora, me gustaría preguntarle, ¿por qué escoger medicina? ¿Por qué escoger esa profesión? Bueno, yo no te voy a decir que es que desde chiquita tenía la vocación, no, yo siempre fui muy buena estudiante durante el colegio, siempre fui primer puesto y cuando llegó ese momento de escoger la carrera, que siempre lo ves como algo lejano, dije, ¿ahora qué estudio? Medicina, me parece que puede ser interesante, no te voy a decir por eso como que la tradición, no, me pareció interesante, pero la vida no se equivoca y si tú me dices si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Definitivamente amo profundamente lo que hago. Usted me dice que la medicina la decidió, digamos, emparejar un poco con el periodismo. ¿Cómo surge esa unión? O sea, ¿qué propuesta le hicieron a usted para que usted tomara la decisión de decir, bueno, esto puede funcionar? Son las cosas de la vida, porque uno no estudia medicina pensando que va a trabajar en televisión y menos hace 20 años. Hoy con el tema de las redes y los influencers es muy distinto, pero hace 20 años no. Entonces yo creo que yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y me hacen la propuesta. Yo me vinculo con Caracol en la parte asistencial. Yo era la médica de los participantes y de la producción del desafío. Después fui la médica de los participantes y de la producción de otro proyecto que se llamó Nómadas, que era viajando por todo el país. Y terminando ese de reality, me dicen, médica, ¿a usted le interesaría dirigir la sección de salud del noticiero? Entonces eso para mí fue supremamente extraño, pero desde el sector salud tenemos muchos prejuicios hacia los medios de comunicación por el manejo del lenguaje, por el amarillismo, por la falsa expectativa. Entonces me pareció interesante conocer desde dentro ese mundo que tanto criticamos. Y mira, lo que fue y lo que empezó por curiosidad, ya llevo 2 décadas. Wow, o sea, un camino totalmente, creo que enriquecedor. Muchísimo. Además que muchas personas que también la ven a usted, también la ven como un ejemplo a seguir, ¿no? Como de, a mí me gustaría también llegar a ser alguna vez, en algún momento de mi vida, ejercer así la medicina. Y es también romper lo que justamente usted dice, el estigma de también tener esa seguridad de informar y justamente también desde el conocimiento como tal, desde su profesión, claramente. Y de involucrarse. A veces lo fácil es quedarse como del otro lado y criticar, pero cuando nos involucramos podemos aportar muchísimo. Entonces esa ha sido siempre mi invitación a los profesionales de la salud, a que se involucren. Hoy obviamente ya no somos consumidores pasivos, ya todos tenemos redes sociales y podemos también producir, editar y difundir información. Y ha sido muy interesante y como un pago muy bonito a lo que hago. Por ejemplo, te cuento, alguna vez se acercó en un evento un médico del Chocó y me dijo, yo estudié medicina inspirado en usted, viéndola en televisión, porque la televisión es una de las herramientas de entretenimiento que tenemos y yo la veía a usted y por eso estudié medicina. O sea, eso me paga a mí todo. Es decir, poder inspirar creo que es la misión cumplida. Y es que justamente hablando de inspiración, creo que sería oportuno también preguntarle si a raíz de todo esto también decide escribir este libro. ¿Nos podría contar un poco más del libro que usted escribió? Bueno, Los médicos de la guerra es un homenaje porque yo crecí en este hospital en un momento en el cual veíamos llegar múltiples heridos al helipuerto del hospital y yo veía a todos estos profesores y compañeros cómo
cómo actuaban con tanta pericia, con tanta decisión, con tanto conocimiento. Y a medida que fui creciendo de estudiante, después de interna y ya después escuchaba las historias de mis compañeros y esta mezcla con el periodismo y con la comunicación, llegó un momento en que yo sentí que estas historias no podían ser solo para mí. Yo sentía que el país tenía que conocerlas, que como país teníamos una deuda de gratitud con ellos, que teníamos que hacerlos visibles, porque son unos héroes anónimos. Entonces, digamos que esta fue la motivación para sentarme a escribir. Nadie me dio la vocería, nadie me dijo, Fernanda, por favor, escribe. Yo me la tomé y, bueno, creo que pusimos un granito de arena para cumplir con una de esas misiones que tiene la literatura y que siempre lo he dicho que es, en este caso, salvar del olvido y salvar del olvido a unos héroes invisibles. Además que justamente son historias totalmente inspiradoras, ¿no? O sea, son aproximadamente 15 médicos que dan su testimonio y que de verdad es algo que yo por lo menos cuando lo leí dije, wow. O sea, no de verdad se imagina la escena, se imagina el reto, tanto médico como humano, porque pues hay que aclarar que no solamente la gente a veces tiende a tomar un poco como el profesional, y sí, claramente somos profesionales, pero también somos seres humanos. Y creo que eso se plasma muy bien en tu libro. Entonces, me gustaría saber cuál fue de las historias que, digamos, relató, cuál fue la más retadora o la que más le impactó. Mira, parece ficción, pero no es ficción, es la dura realidad que hemos tenido que enfrentar a lo largo de tantos años de conflicto y ellos son unos protagonistas muy especiales porque ellos no utilizan las balas, ellos no utilizan las armas, al contrario, ellos están en defensa de la vida y como tú dices, son 15 historias apenas de las cientos y miles de historias que hay en el conflicto de personas que están haciendo el bien. Entonces, a través de ellos también visibilizar un poco también a los enfermeros, a los bacteriólogos, a los odontólogos, a los psicólogos, a los voluntarios, a tantas y tantas personas que están llevando un poquito de alivio en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento. La historia más retadora es muy difícil decírtelo, porque cada uno, sin buscarlo, me dio la oportunidad de mostrar una faceta de lo que es ser médico militar. Ser médico militar no es solo estar en el combate, ser médico militar es muchas cosas. Ellos lo resumen de una forma muy bonita y es ser todero, y literalmente ser todero. Entonces tenemos la historia de un médico que hace realmente una hazaña, que es extraer una granada que fue aquí en el parqueadero del hospital. Tenemos al médico que participa en la operación Jaque. Tenemos a un médico que nos muestra que ellos ahí son médicos y están en defensa de la vida independientemente del bando y que atiende a un guerrillero con todos los estándares que se atienden a sus compañeros o que se atendería a un civil. Entonces, realmente no te podría decir si hay una y fueron llegando por azar, no es que yo haya buscado intencionalmente, empecé pues por supuesto por mis amigos, por los compañeros más cercanos y por referencia de ellos fui llegando a otros cuando yo les decía, ¿quién debe estar en este libro? Entonces me mencionaban nombres y ellos muy generosos me dijeron sí, a compartir esas historias que muchas veces son muy dolorosas y como yo digo también en la introducción del libro, cada uno podría escribir un libro, porque es que fueron muchos años al servicio, muchas historias, muchas vivencias, pero tuvieron la generosidad de compartir conmigo y ya con los otros, porque el libro es de todos, esos recuerdos que a veces son muy dolorosos y que tienes guardado y que para mi sorpresa, por ejemplo, algunos no habían compartido ni siquiera con sus familias. Además, usted menciona algo bastante importante y es el tema del conflicto. Tenemos en cuenta que el contexto de Colombia ha sido atravesada desde su historia, si no se puede decir desde siempre, por el conflicto y es algo que se podría decir que incluso el país estaría en cirugía constante. Entonces yo creo que también es demostrar a raíz de lo que usted escribió en el libro es básicamente esa entrega que hay del corazón con el país, ¿no? También es como mostrar esa otra faceta y desligarnos un poco o desligarse el público también un poco de la frialdad o del como el estigma que hay. Lo digo porque mucha gente normalmente tiende a decir, ahí está el médico o hay que, o sea, no, o sea, como que a mantener como esa distancia. Además, ahora agreguémosle otro factor que son militares también. Entonces también tienen digamos, no sé cómo de pronto estructurarlo un poco, pero sí la imagen de que el militar es muy frío y que no hay un ser humano tras él, y sí lo hay. Son historias totalmente humanas y, por ejemplo, cuando yo empecé,
Yo decía, es eso, es mostrar al ser humano que está ahí debajo de un uniforme, que se convierte en soldado y que se convierte en uno más cuando se pone ese uniforme, porque como cuando ellos mismos lo dicen, el enemigo no diferencia. Y lo digo enemigo, ustedes se van a encontrar durante toda la lectura esta palabra entre comillas, porque llegamos a la conclusión entre todos de que los médicos no tenemos enemigos, nuestro único enemigo es la muerte, es la enfermedad. Entonces son historias totalmente humanas donde se puede comprobar, como lo decía ahorita con la historia del médico que atiende al guerrillero, de que ellos no eran jueces, sino simplemente unos seres y unos profesionales que estaban ahí en defensa absoluta de la vida, de nada más. Entonces, creo que son historias humanas. Sí, la verdad sí, y es algo que a uno le impacta mucho. Incluso también, ejemplo, uno como periodista también tiene que mantener cierta frialdad y no, todos somos seres humanos y a la final tú puedes ser un excelente profesional, pero si no eres un excelente ser humano, de nada te sirve ser un excelente profesional. E incluso ellos lo dicen de una manera muy particular y dice, somos unos bichos raros. Para ser médico militar hay que ser bicho raro. Y entonces dentro de esa categoría entra pues un amor profundo por este país, un deseo de aportar al cambio, de poner ese granito de arena para contribuir a construir una mejor Colombia. Y eso se queda plasmado, por ejemplo, porque había preguntas en las entrevistas que yo les hacía que eran para todos, a todos les hacían la misma pregunta. Y por ejemplo, había una que yo les decía, ¿usted volvería a ser médico militar? Automáticamente, los 15 me dijeron, sí, yo volvería a ser médico militar. Entonces eso nos muestra ese amor por el servicio, por el otro, por el más vulnerable en el conflicto, que es el que está ahí, que es el soldado. Entonces, eso yo creo que es invaluable y de pronto de lo que mencionábamos ahorita de esa parte humana, que siempre tenemos como ese imaginario de que el médico militar es aguerrido y es fuerte y es serio. En el libro hay dos historias de mujeres, porque la medicina militar también tiene rostro de mujer, mujeres supremamente valientes que además vivieron unas experiencias muy fuertes, es decir, herida en un rescate, se cae el helicóptero en el que va y tiene que cargar la munición del helicóptero en sus hombros, es decir, parecen historias inventadas, pero tristemente es en parte de la realidad, de una realidad que yo espero que sea pasada, que quede ahí en la memoria, porque es que también es como tratar de recuperar un poquito eso y que las nuevas generaciones de médicos y de colegas sepan lo que hicieron nuestros antecesores. No podemos perder eso y que ojalá nadie tenga que revivirlo, ojalá nadie tenga que volver a pasar por lo que pasaron estos médicos. Total. Además, doctora, me gustaría hacer una pregunta y es, ¿usted considera con todo esto que debería haber una especialización de medicina militar? O sea, como que los médicos también se encaminen por ese lado. Pues cuando uno estudia en la universidad militar, uno ve asignaturas de medicina militar y operacional y digamos que por eso es que la mayoría de estos profesionales son egresados de la universidad militar. Valga la aclaración, de cualquier universidad se pueden escalafonar y pueden hacer parte de la fuerza pública, pero digamos que en cierta forma eso es como el diferencial que tiene la universidad militar, ¿no? Que tienes un entrenamiento, que estás, pues sí, que en ese momento estabas viendo el trauma de guerra que tú no lo ves en otro hospital porque está el corazón del manejo de todos estos pacientes. Ojalá no tuviera que existir, pero tristemente vemos la realidad de la guerra y sí, necesitamos personal entrenado para asistir heridas que son muy difíciles. La guerra nos expone a escasez de recursos, nos expone a la inmediatez, entonces sí es un ejercicio muy diferente. Claro. Hay una palabra que usted resalta mucho en su libro y es servicio. La palabra servicio está constantemente en este libro. ¿Considera, ¿no?, que esa palabra podría describir el libro? Sí, yo creo que el lector es el que saca la conclusión al final y esa es una de las cosas que me ha parecido más bonitas de este ejercicio y es que el libro lo termina el lector con sus conclusiones, con sus reflexiones y sí, podría ser servicio, pero podría ser también pasión, podría ser también sacrificio, podría ser también... Yo resalto mucho el amor por esta patria. Usted no se imagina
cuando ellos hablan hay uno que me dice, si me vuelven a llamar tengo el uniforme listo. Es un amor tan grande, poniendo en riesgo su propia vida, poniendo en riesgo su propia familia, porque tú vas a ver ahí que ellos muchas veces sus matrimonios se terminaron, muchas veces pasaron el cumpleaños de uno de sus hijos, fechas especiales. ¿Por qué? Por ir hasta a estar allá prestando ese servicio. Entonces, no, yo creo que el lector es el que debe sacar esa conclusión y esa reflexión, pero pues obviamente en el ejercicio de cualquier profesión de la salud, la base y el cimiento es el servicio. Si uno no está pensando en servicio, yo creo que está en el lugar equivocado. Doctora, durante todo su camino, tanto profesional como de su vivencia, me gustaría preguntarle, ¿qué le diría el día de hoy Fernanda Hernández, esta que está acá, a la Fernanda Hernández que justamente hace un tiempo estaba soñando con ser médica? ¿Qué le diría en este momento a esa Fernanda? Sigue como vas, estás en el camino indicado. A veces tenemos miedos, a veces tenemos inseguridades, pero no sabes lo que te espera. Y si seguimos hablando del servicio, lo vas a cumplir plenamente y vas a poder ayudar a muchas personas. Entonces, dale que vas por el camino indicado. Eso le diría. Ok, Doc. Listo, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad por este espacio. De verdad que es una admiración completa la que de mi parte tengo hacia usted, porque desde pequeña también la he visto desde que tengo 5 años. Entonces tenerla hoy en día acá es de verdad para mí muy gratificante y sobre todo inspirador, porque es ver un ejemplo a seguir y claramente hacer parte también de ello. Para mí, gratitud infinita por esta invitación, gratitud para quienes se unan a este homenaje con los médicos de la guerra y decirles que hoy todos podemos visibilizar estas historias. En este país a veces nos quedamos como en las historias dolorosas, en las historias tristes, pero hay gente haciendo maravillas, aportando, y yo creo que todos podemos visibilizar a estas personas y demostrar que podemos construir un mejor país, porque finalmente los colombianos merecemos vivir mejor. Y mi gratitud siempre estaré feliz de volver aquí a mi casa. ¿Verdad que sí?